Ya está. Comentaba que yo vengo de Auquera, que es una agencia de marketing online muy orientada, especializada en temas de conversión. Al final, nosotros, aparte de planes de comunicación y marketing, lo que queremos es conseguir vender. Es decir, nosotros decimos que no hacemos webs, no nos dedicamos a hacer webs, lo que hacemos es que las webs vendan. Bueno, me voy a presentar, soy Borja Goicoechea y me dedico al SEO, al SEM con AdWords y analítica web, que así resumido significa que trabajo para posicionar tu web en los resultados gratuitos de buscadores, para posicionarla en los resultados de pago de Google y luego mediante los datos, pues todas esas visitas que hemos traído las estudiamos para que al final consigan lo que queramos, que compren, que conseguir sus contactos, lo que sea. Yo llevo en esto desde el 2001, que empecé como webmaster y luego fui programador y cada año, como pongo ahí, pues nos cambian de puesto y el año que viene seremos otra cosa. Entonces yo no sé explicar a qué nos dedicamos, pero bueno, también pues nos ponen nombres chulos con siglas y eso. Yo aquí soy Global Hacker, que es una cosa estupenda que no sé lo que es, pero quiero serlo. Bueno, y luego además, bueno, yo trabajé 7 años en gran empresa en Randstad y ahí vi muchas cosas. Y además soy formador sobre temas de marca personal en la Universidad de Deusto. Y tengo un blog que se llama Enganchado a Internet y organizo con otras personas el Bilbao Bloggers, al que os invito a todos a asistir, que es la semana que viene, y que es estupendo. Vale, empiezo con el clásico del tema de marketing, que es John Wanamaker. Al final, John, hace más de 100 años, dijo: sé que la mitad del dinero que invierto en publicidad se desperdicia, el problema es que no sé qué mitad. Vale, han pasado 100 años y seguimos teniendo el mismo problema. Pero ahora con más culpa, porque al final nuestro amigo Wanamaker tal vez no tenía los medios que tenemos nosotros ahora, pero ahora sí los tenemos, y sobre todo en el marketing online. Yo tampoco hago diferencia entre on y off, porque al final para mí todo es marketing, pero sí es cierto que en la parte digital tenemos muchas más herramientas para medir, para saber qué está pasando. De hecho, otras 2 citas, le damos a Kelvin, que en otro contexto, pero al final lo que no se mide no se mejora. Esto es clave, porque al final, si tú no estás midiendo, no sabes qué está pasando, por lo tanto es imposible que lo mejores. Y después otra cita, que no sé si la dijo alguien, que se adjudicó al sentido común, que es lo que no mejora, empeora. Puede que algo vaya bien, ¿no? Y alguien dice: si funciona, no lo toques. Y yo digo: bueno, pues al cabo del tiempo empezará a bajar. Es muy importante medir, porque al final es lo que nos va a proponer, nos va a posibilitar mejorar. Y yo un poco a todos vosotros, tanto pymes o como, me da igual, empresa grande, a todos, yo lo que os digo es que no os conforméis. Cuando hacéis acciones, si os vais a gastar vuestro dinero, vamos a decir que exijáis ciertas cosas, o por lo menos que tengáis la ambición de saber ciertas cosas, tanto si os lo gestionáis vosotros como os lo gestiona una agencia. Al final, si estás gastando dinero en publicidad o en acciones o en contenidos o en SEO o en lo que sea, al final, plantéate ciertas cosas como debes saber, pues eso, de todos esos esfuerzos e inversiones, ¿cuántos fructifican? ¿Cuántos compran? Compran, generan contactos, llevároslo a vuestro terreno. Para eso tenemos un palabra en inglés, en inglés no, pero una palabra técnica de píxel de seguimiento. No hace falta que sepáis lo que hay, pero sí es necesario que sepáis que hay algo que es un píxel de seguimiento que me va a permitir... Vale. Ese píxel de seguimiento os va a permitir que sepáis cada euro que gastáis si está siendo rentable o no. Y de hecho, luego otro tema, ¿cuántos me visitan? Cada vez que pagas por poner un banner o un artículo, te pone un enlace en un periódico, lo que sea, o en un medio, tú tienes que etiquetar ese enlace, porque si no, no sabes si realmente las visitas que te han venido de ese sitio llegan, no, te vienen por otro lado. Al final, hay ciertos métodos más sencillos de lo que pensamos, que es, como es el etiquetado de enlaces, que no es más que añadir una serie de textos al enlace. Cuando te dicen: ¿a dónde quieres que apunte? A midominio.com. Bueno, pero vas a poner midominio.com/tararí, tarará. Y con eso ya te aseguras poder medir absolutamente todo lo que ese banner te está generando. E incluso saber si los que te vienen de ahí te compran o no, más allá de solo si te han generado visitas. Esto nos interesa.
Y después, una vez que ya, con lo que nos ha costado entrar las visitas, yo quiero saber qué pasa con ellas. Al final, quiero tener un embudo de conversión, luego veremos un poco cómo se representa. Al final, quiero saber si hay varios pasos en un proceso de compra, en un proceso de suscripción, en cuál falla, para poder accionar y poder ir a decir, aquí está fallando, ¿qué pasa? ¿Por qué no me rellenan el formulario? Porque tienes 32 campos, incluido uno de fax. Pues por eso, bueno, pues vaya a quitarlos. Pero si no mides, no lo sabes, ¿no? Y esto es algo que me da igual el tamaño de la empresa que sea, lo que vamos a ver todos. No pidáis el fax de los formularios, por favor. Ni captchas de estos imposibles, no. No, vale. Y no solo quiero saber cuántas conversiones me han llegado, quiero saber exactamente de cuál de ellas. Si he hecho publicidad en Facebook, yo quiero saber cuántas conversiones son de ahí, cuántas. No quiero saber el conjunto, yo quiero saber esa mitad. Para eso tenemos el modelo de atribución. Entonces, si Wanamaker nos oyera, estaría ahí en la tumba diciendo modelo de atribución, porque es lo que necesitaba y eso es lo que queremos. Y esto dices, ojo, es que esto mi empresa es muy pequeña. Pues por más razón, porque precisamente tienes menos presupuesto. Tú tienes que afinar el doble. Y por último, yo quiero saber quién me compra en realidad, qué es lo que hace el que me compra o quiénes son los que me compran y los que no. Quiero conocer patrones. Quiero saber que hay ciertas compras que son impulsivas, pero otras no. Yo he trabajado con cosas como másters, con MBAs, que la decisión de compra es a un año vista. Y al final nadie se gasta 10.000 euros en un máster así, en 2 clics. De hecho, ni siquiera muchos no completan el formulario, lo hacen in situ, van al lugar. Bueno, hay que detectar ciertos patrones. Es una persona que se baja una documentación, que hace una consulta, que pide una financiación. Y al final descubres que esas personas que han cumplido esos patrones son los que terminan comprando. Pues bueno, vamos a potenciar ese comportamiento. Y ahora esto un poco lo identifico. Dicho de otra forma, es una imagen muy gráfica, pero si no mides, esto es lo que está pasando. Esto es un lenguaje universal, lo entendemos todos. Es un delito, por cierto. Pero bueno, lo que quiero decir es que al final, si nos conformamos, esto es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Así, bastante para que... Y ahora concreto un poco. Decía lo de los píxeles de seguimiento. Si tú estás haciendo una campaña en AdWords, en Facebook, en LinkedIn, me da exactamente igual. Si la haces tú o te la hace una agencia, exige o pide que te pongan un píxel de seguimiento. Esto no tenemos ni que saber qué es. Al final es un churro que nos da la propia herramienta en AdWords y te dicen, este churro ponlo aquí, pues lo pones y lo pones en la página de gracias por su compra. Y eso nos va a dar, tanto a ti o a la agencia que te lo esté llevando, una información valiosísima. De hecho, si esto no te lo ponen, es como ir a ciegas. Porque al final, bueno, si entran visitas, pero yo no sé si compran o no. Al final lo que te están trayendo es tráfico. Pues eso del tráfico es muy fácil. Hay herramientas que lo hacen, pero en realidad tú lo que quieres no es tráfico, tú lo que quieres es vender. Y ese tipo, para eso necesitamos compartirse seguimientos. Y veréis que es más sencillo de lo que funciona. De hecho, hablaremos de una herramienta. Por otro lado, esto es lo que hablaba de los embudos de conversión. Si al final tenemos un proceso de compra, aquí podemos ver, ya sabemos, rojo malo, verde bueno. Aquí está claro que la gente entra y va, imaginaos, esto es un tema de reservas, ¿no? Entonces, hay varios pasos, va a la reserva, selecciona fecha y hora, va a datos de pago y paga. Bueno, pues aquí está claro que en el primer paso hay que meter mano. Y encima, esto es un funnel, un embudo de Google Analytics, que no es de los mejores, pero nos da una información valiosísima, porque en esa línea roja que vemos arriba, que si yo estuviera atrás no la vería, pero bueno, no solo nos dice que efectivamente se va mucha gente y sin completar el proceso, sino que nos dice a dónde se va. Y sabemos que gran parte se va a preguntas frecuentes. Pues si mucha gente en tu proceso de compra se va a preguntas frecuentes, es que no se lo has aclarado previamente. Pues ya sabemos dónde atacar. Ya somos analistas, ya estamos creando acciones. O si, por ejemplo, vemos una gran diferencia entre cuando ya han metido sus datos personales y tiene que dar el de pago, ahí está fallando algo. Hazte tú un proceso de compra, házelo tú no, que estás viciado, que lo haga otra persona. Eso es analítica, en definitiva. No son datos, son experimentar y proponer acciones. Y dices, es que mi negocio yo no tengo procesos de compra, yo tengo funnels hechos con un paso, que es, llega al formulario de contacto, lo rellena o no. Ya está, solo hay un paso. Y ahí ves, yo les digo, mira, el formulario algo pasa que no lo rellenan.
Y todos tenemos un formulario, o sea que todos podemos tener nuestro panel. Esto es más sencillo de lo que pensamos hacerlo. En realidad, hay tutoriales para hacerlo, te lo miras y dices, ostras, ya estoy funcionando. Con Google Analytics, luego hay 1000 herramientas. Y hablamos antes del modelo de atribución. Esto es el santo grial para Wanamaker. Al final decimos, he invertido 10 y he recuperado 150. Fantástico. Ya, pero esa mitad, que no sabemos cuál es, de las 10 acciones que estás haciendo, ¿cuál es la más rentable? A mí me preguntan, ¿cuánto dinero tengo que invertir en AdWords? Y yo le digo, mientras sea rentable, cuanto más mejor. Y es así. Y bueno, luego llega un límite en que ya no subes, pero hay veces que yo digo, tienes 5 campañas, 2 están funcionando, pon el dinero en esas. O las que más rentabilidad te den. ¿Y qué límite? Nada, mira, hasta que llega un momento en que ya no haya más, ¿no? Porque el SEO y el SEM pues no generan demanda. Lo que hacen es, de la tarta que existe, cogemos más trozo. Y hay veces que yo llevo campañas de AdWords que están limitadas por presupuesto y le digo, oye, ¿te está siendo rentable? Sí, pues mete más. Y al final hay que convencerles, ¿no? Los convencemos. Al final luego cuando ven las cifras y eso. Entonces, mediante los modelos de atribución, yo puedo saber una información súper golosa, que es, vienen de, al final, ¿por dónde me compran? ¿Por dónde se consiguen las conversiones? Los leads o lo que tengáis. Pues vienen de SEO, desde los buscadores, vienen de tráfico directo, de que me conocen, vienen de las campañas de Facebook, vienen, y al final el modelo de atribución es precisamente eso, atribuir un mérito a un canal concreto. Y esto rentabiliza las acciones de marketing, vamos, de sobremanera, porque al final sabes qué funciona y qué no, con las cifras en la mano. Y además puedes saber, he invertido tanto, he recuperado tanto. Y eso que parece tan obvio, resulta que luego pues, te encuentras en las campañas que se miden global o que ni siquiera se miden. Y digo, oye, pues esto es, ¿qué dinero tienes? ¿No? Es fantástico, pero luego no es así. Y esto, digamos, ya hemos hablado de, bueno, ya tenemos conciencia de medir, encima medimos de forma con atribución, es decir, asignando a cada esfuerzo su mérito, y aún así tenemos que hacerlo mejor todavía. Y aquí os cuento un ejemplo en el que, bueno, con una empresa que efectivamente medía atribución y saca los datos y dice, bueno, pues por campañas de AdWords, tantas conversiones, por campañas de display, tantas, por campañas y por newsletter. Y nada, y eran unas conversiones irrisorias. Entonces dije, no, joder, pues con el presupuesto que estamos destinando a newsletter, escribir, pues esto lo vamos a quitar y destinamos los recursos a otro. Mal, y se dieron cuenta de repente, al mes siguiente, ¡pum!, bajada importante de ventas. ¿Qué pasa? Y ahí es cuando acuden a nosotros. Claro, y miras y te das cuenta que no solo hay que mirar la atribución, porque esto no es un mundo sencillo, sino hay que mirar todo el proceso. Porque cada vez que miramos los datos de atribución, por defecto nos dan lo que se llama el last iteration, al final el último clic. Se le asigna el mérito al último clic. Pero somos mucho más complejos que esos. No es en plan, pincho en un anuncio y compro. Pincho en un anuncio, lo miro en las redes sociales, pregunto, voy por el buscador, tiempo después me suscribo a la newsletter me lleva y un día, ya por tráfico directo, pongo la URL, voy y compro. ¿Qué es? ¿A conocimiento de marca se lo vamos a atribuir? No, hay un proceso. Entonces, en este caso que os comentaba de la newsletter, lo que se hizo es, vale, vamos a medir esto mismo, pero no solo por última interacción, sino por primera interacción, interacciones lineales. Es un poco, vosotros igual no veis los datos, pero al final es, de repente, el panorama cambia totalmente. Y descubres que esa newsletter, por la que nunca convertían al final, era el primer impacto de mucha gente y era lo que, bueno, convencía o simplemente era gente que programaba en función de esa newsletter en la que enviabas una serie de eventos o de exposiciones o lo que sea y venía. Esa newsletter tenía muchísimo valor, pero había que descubrirlo. Bueno, y se descubrió. Por lo tanto, insisto, no solo medir, no solo atribuir a cada uno, sino encima atribuir en qué momento. Parece complejo, pero al final, si conoces tu negocio, terminas aprendiendo muchas cosas y es más sencillo de lo que parece. Y luego ya es la panacea identificar patrones, lo que comentábamos antes. Al final, si yo vendo un máster, sé, pues eso, o vendo un coche, sé que los usuarios que me compran, en un 80% son aquellos que han ido a la herramienta de tunear el coche, han hecho una simulación de precio con los extras y lo han cambiado de color y se han bajado el PDF con las características.
¿Qué tengo que hacer? Potenciar esos 3 comportamientos. Es la famosa experiencia. Entiende la experiencia de los que compran y fuérzala, provócala. Deja muy claro, muy evidente dónde está tunea tu coche, créate una simulación y al final tú todo ese proceso lo fuerzas. Y funciona al final el usuario. Incluso a nivel pequeño también. Igual solo son 2 pasos, fuerza esos 2 pasos. Eso que decíamos antes, si hemos descubierto que va a preguntas frecuentes una vez que ha entrado en reserva, pues igual hay que ponerlo más grande o resolvemos todas tus dudas o lo que sea. Pues hagámoslo, porque los resultados luego ahí están. Todo esto, claro, a esto se le llama analítica web.